pasa mismo con los gobiernos y con los estados y obviamente con los gobiernos seccionales. Primero, no existe una política nacional de emergencia sanitaria, definitivamente. El COE nacional, sabemos hasta el cansancio, ya nos agotamos en el tema al manifestar que no son las personas más probas, técnicas, científicas, que pueden estar al mando de un problema tan delicado como es la pandemia y la emergencia sanitaria, sumada al problema de la Klebsiella pneumoniae y de la Actinomyces pneumoniae también, dos bacterias que son agresivas, completamente letales y terribles. ¿Y esto a qué se debe? Obviamente, si el país no tiene una política sanitaria, envidia sana que tenemos con países del primer mundo, Suecia, Finlandia, en donde no hay que estar esperando quién viene de ministro o ministra o de secretario de salud para que aparezca con su nuevo invento sui generis sobre la emergencia sanitaria. Allá existe un plan de salud, un proyecto sanitario, y ese plan de salud incluso contempla la situación de la emergencia sanitaria, que puede ser de cualquier naturaleza, COVID, SARS-2 nuevo, puede ser Klebsiella, lo que fuere. Ya existe un plan. Acá no. Acá el ministro de Salud Pública, en primer lugar, con un desconocimiento garrafal, acabó de decir hace unas 2 semanas que los médicos hemos llevado la enfermedad a los hospitales y que el problema de la muerte de los profesionales de la salud es causa estricta de la irresponsabilidad de los profesionales. ¿Qué se puede esperar con un ministro de esta naturaleza? Con un presupuesto para la salud que corresponde al 2% del Producto Interno Bruto. En todos los países en emergencia sanitaria, en primer lugar, existe un presupuesto para emergencia sanitaria, para todo tipo de emergencia. Aquí no existe porque se lo dilapidaron y se lo comieron. Entonces, viene la situación que nos preocupa bastante. El asunto de las vacunas. En esto tengo que ser muy enfático, a veces un poco atorrante, porque parecería que siempre estoy quejándome, siempre estoy en contra, pero es que no hacen nada positivo. Es muy peligroso y a nivel de las academias científicas del mundo hemos sido muy claros. El comedimiento de que algunas vacunas sean enviadas al Ecuador, aproximadamente 300,000 a 400,000, dicen algunos que cerca de 1,000,000 de dosis son para experimentar. Eso significa los ratones siempre o las ratas de laboratorio terminamos siendo América Latina. Ya cosa similar pasó con la viruela, cosa similar pasó con la gripe española, en donde a los esclavos se les enviaba a Venezuela, a Colombia, a Ecuador, para que se experimente aquí los tratamientos diversos al respecto. Entonces, debemos manifestar, en primer lugar, que es peligroso y los gobiernos deberán tomar muy en cuenta consultando. Nuevamente les decimos que consulten a los técnicos, a los científicos, a los virólogos, a los epidemiólogos ecuatorianos sobre cuál es la característica de esa fe de enviar tantas dosis a América Latina para que se experimente con nuestro pueblo. Segundo lugar, no está garantizada la sensibilidad, especificidad y la seguridad a través del programa de la FDA, debido a que la FDA ha recibido presiones externas para que se apruebe lo más rápido posible una vacuna a tontas y a locas, así se lo llama en el pueblo.
es decir, sin las seguridades respectivas. Existen casos reportados de activación de enfermedades en los ganglios basales, de activación de problemas muy parecidos al Guillain-Barré, de la presencia incluso de serios efectos colaterales. Si más no recuerdo, ingresó la semana anterior un paciente en Europa con un cuadro de coma brusco, un coma luego de haber sido administrado la dosis de experimentación. Por lo tanto, nosotros debemos hablar que en el mundo estamos más de 9.000 millones de habitantes. Apenas se producirían para el 2021 unas 3.000 millones de dosis, posiblemente. Yo no sé cómo va a ser esa repartición, si es que se aprobaría, porque para la aplicación de una vacuna de una manera seria, consciente, técnica, científica, sin miramientos políticos, necesitamos de 5 a 10 años más. Por eso es que no tenemos aún la vacuna del SIDA. Por eso es que aún no tenemos varias vacunas para varios problemas y enfermedades vectoriales transmisibles aquí en el mundo. Entonces la situación se vuelve complicada. Aparte de eso, pues mi querido Fernando y mi querido Ramón, es lamentable que no exista una política de comunicación nacional, una sola. Y bueno, que como gran Poncio Pilatos, el COE Nacional ha manifestado que cada consejo cantonal, cada municipio maneje la crisis como crea conveniente, maneje el turismo como a bien pueda, y entonces aquí sí se da de toda una gama y una variedad. Lugares donde se respetó el cierre de los cementerios, lugares donde se abrió más bien feria de finados paralelo, como no hubo en Ambato, es como una irresponsabilidad terrible. Lugares en los que vamos abriendo discotecas, estudiantes de medicina que siguen recibiendo clases online. Entonces, todo eso es el resultado de una pérdida de norte, sur, este y oeste por parte de las autoridades. Es bueno ver cómo en Europa, cuando se da una disposición por parte del primer ministro y se la cumple. Y también su pueblo lo cumple con madurez, con responsabilidad, porque el pueblo también juega un papel importante. No es posible que estando en pandemia, que las personas siguen falleciendo, que ya no hay medicamentos en los hospitales, que ya no hay los respectivos equipos de bioprotección, y que existan, en primer lugar, funcionarios del Ministerio de Salud Pública que manifiesten que aquí no pasa nada, que todo está controlado. Hemos recibido ya varias llamadas, mi querido Fernando, de personas que no encuentran el Dormicum, por decir algo, que es un medicamento que se lo utiliza para inducir, para poder realizar la intubación, que es un proceso sumamente delicado y que necesita la utilización de varios medicamentos junto con el que les nombro y otros que no existen ya en el mercado. Camas hospitalarias cerradas. Tengo conocimiento porque soy médico, obviamente, y acuden donde mí los pacientes. Esto no es chisme. Han venido pacientes a solicitar que por favor ve hablando, ve intercediendo para que al papacito, al abuelito le den una cama en unidad de cuidados intensivos, porque no hay. Aparte de eso, repito, existe una bacteria nociva con una letalidad del 58 al 60% que está afectando a la comunidad. Es decir, de cada 10 personas, si se contaminan de esa bacteria que está dentro del hospital, de 10, 6 fallecerían. Sumamos a la ausencia de medicamentos, a la ausencia de los equipos de bioprotección para los médicos, los únicos que han afrontado con absoluta gallardía y honorabilidad esta crisis del virus, esta crisis de la pandemia, han sido los médicos, muy honorablemente, las trabajadoras, auxiliares de enfermería, camilleros, personas que
que conducen las ambulancias, guardias de los hospitales públicos y privados. Entonces, en ellos ha estado el poder combatir esto. Están nuevamente saturados los hospitales a nivel nacional. Y aquellos que dicen que no, son aquellos que tratan de ocultar una realidad. Es que deberían decirle al pueblo que la situación no es tan alegre, no es tan carnavalesca, ni es tanto fin de año, viva la algazara en Navidad. Tiene que ser muy claro, no necesitamos armar tanto espectáculo frente a fechas que son tan trascendentales y que han tenido siempre un contenido espiritual, reunirse la familia. Navidad viene de natividad, nacimiento, recordar al niño Dios, recordar a la Sagrada Familia, pero para eso no necesitamos irnos de algarabía ni de algazara. De la misma manera, tenemos épocas como fin de año que deberían ser de recogimiento, de análisis, de proyectos, proyección. Usted reúnase de noche consigo mismo, haga un análisis de qué ha hecho durante este año y qué proyecta para los años posteriores. Y luego, pues, el otro año hablaremos de carnavales y todo eso. Es decir, en cada lado está funcionando porque cada quien trata de disparar sus propias situaciones y sus propias condiciones. Obviamente, estamos madurando, mi querido Fernando. Nosotros estamos muy preocupados por esta situación de salud y siempre les decimos a las personas que actúen con madurez y con responsabilidad, mi querido Fernando. ¿Sabes tú, Guillermo, qué se ha hecho para combatir la bacteria? Creo que es la Klebsiella la que tenemos aquí en el hospital de IES, por lo menos eso es lo que se dijo. ¿Sabes qué se ha hecho? Si se ha dado algún paso. Y para asentar o acentuar lo que tú acabas de decir, hoy, todavía no acaba el día, pero es el peor día para Rusia. De acuerdo a informaciones de NTN 24 horas, Rusia acaba de registrar en este día un nuevo récord diario de muertes a causa del COVID-19 con 442 fallecidos. Mientras la epidemia se agrava en las regiones con numerosos ejemplos de hospitales desbordados y morgue llenas. Esto ocurre en Rusia. No es de gana que seguimos insistiendo en el tema. Te reitero la pregunta. ¿Sabes qué es lo que está pasando con esta bacteria? ¿Se han hecho ya las desinfecciones? Para desinfectar se necesita sacar a todos los pacientes y a todas las personas. Entiendo que es eso, ¿no? Y no se puede hacer en este momento. Mi querido Fernando, tú tienes mucha sabiduría respecto a eso. Así es. La sabiduría popular va mucho más allá que en muchas ocasiones que la misma ciencia de avanzada. Y por eso es que siempre hay que consultarle también al pueblo, pero no hay que mentirle. La bacteria Klebsiella pneumoniae es más agresiva por varias cosas, por sus altísimo nivel de letalidad y de función en primer lugar. En segundo lugar, la bacteria denominada Klebsiella pneumoniae es una bacteria resistente a los antibióticos de última generación. Es decir, como muchos compañeros nuestros han manifestado, ni con un taco de dinamita, se dice así popularmente, puede destruir y destruye a esa bacteria. Se necesitan antibióticos de última generación y una bomba de antibióticos para poder salvaguardar. Y lo más grave, lo que tú acabas de comentar con mucha sabiduría, mi querido Fernando, ¿qué es lo más grave de todo eso? Infectado un paciente de Klebsiella, se tiene que aislar toda esa área. Queda sin funcionamiento toda una área. En un país donde los recursos, donde ni siquiera hay camas con ventiladores, donde está saturado las unidades, ¿qué hemos hecho o qué ha hecho el gobierno desde que se declaró esta pandemia? No ha hecho absolutamente nada y ese es el verdadero problema, que estamos quedándonos aquí en el país con un descuido total por la carencia de espacio, porque vamos a poner un ejemplo, si es que en un lugar donde habían 30 camas, alguien se contaminó de Klebsiella pneumoniae, algún paciente que es una bacteria oportunista, tienen que cerrar toda esa área y tienen que llevarles a otro lugar a esos 30 pacientes y queda inhabilitada
Lo lógico sería siquiera 3 a 8 días de inhabilitación. Y de la misma manera, llevarle a un proceso de desinfección, que va desde el uso de los desinfectantes o de todos los productos conocidos hasta ahora, e incluso algunos pregonan el uso del ozono para la destrucción de esta bacteria, y tiene que permanecer en absoluto distanciamiento. Y el paciente que tiene esa Klebsiella se queda pues igual, sin cama, ¿no? Donde habría que transferirle a otro lugar, pasarle del seguro al hospital regional para que se contaminen otros pacientes, o pasarle del hospital regional al seguro para que se contaminen los otros, o pasarle de ellos a clínicas privadas para que se contaminen. La situación no es tan simple, por eso es que desde hace mucho tiempo se manifestó, y los médicos manifestamos que debería definitivamente activarse un plan que tenga que ver con recopilar fondos de la banca. La banca privada se ha llevado millones de dólares, hicieron un agosto en abril, con esto de que dizque nos perdonaron las cuotas de los préstamos. Igual nos están cobrando ahora y bien recargados. El IES lo mismo, estamos pagando sin tener espacio para una hospitalización. Todas estas cosas habría que pedir, el gobierno debió pedir como decreto, como lo que sea, debió pedir un aporte económico de la banca, que nunca pierde, que tiene gran cantidad de recursos económicos que son sacados del bolsillo de los ecuatorianos y de los cuentaahorristas. A las cooperativas igual debió habérseles pedido ese apoyo, y seguir un sabio ejemplo que tuvieron las cooperativas aquí en la provincia de Tungurahua, que apoyaron para traer las pruebas acá a la provincia, y pedir a las microempresas, a las macroempresas, a los diputados, a los asambleístas, deberían pedirles al menos un mes de sueldo. Con eso estaríamos comprando al menos siquiera unos 100 ventiladores. Y obviamente recursos hay. Lo que pasa es que en el país nunca se piensa en el ser humano. Aquí se piensa en activar, abriendo las playas, en activar la economía, abriendo los moteles, en activar la economía, abriendo cosas suntuarias que no son emergentes en este momento. No creo que ningún ser humano se pueda, se vaya a morir o a desfallecer porque no está abierto un motel o algún centro de actividad nocturna. Esperen un poquito, pues unos 2 o 3 meses, no les va a pasar nada, pero en cambio tenemos algo prioritario, que es la salud de nuestro pueblo, la salud de nuestra gente, mi querido Fernando, que es más importante que cualquier festejo de fin de año, de Navidad, cualquier festejo de los carnavales y todas las barbaridades que ya se piensan activar, todo presionado por las macroempresas de turismo. Ni siquiera son las microempresas de turismo, que casi la mayoría han quebrado, sino por estos grandes pulpos cuyos dueños ni siquiera trabajan, están en sus búnkers o fuera del país, y sus trabajadores son los que se encuentran acá en sus lugares de trabajo, contaminándose, contagiando y llevando el virus de lado a lado, mi querido Fernando. Me quedo pensando en algunos temas, y en este ámbito de cosas, lo que tú decías, no han habido apoyos, pero sabes que el gerente de la Corporación Financiera Nacional dice que el gobierno ha invertido alrededor de 500 millones de dólares, 650 dijo específicamente, que ha entregado a la microempresa, y uno se pregunta, y a los sectores populares, ¿y dónde está esa plata? Pues, ¿cómo es que la han entregado? ¿Por qué no aparece? Porque es bonito, ¿no? O sea, imagínate, ¿en qué bolsillos irían a parar tal cantidad de dinero con una serie de gangas y beneficios? Pero al pueblo no le llegó. A los empresarios pequeños no le llegó. Mi querido Fernando, tanto tú como yo trabajamos en microempresas, da mucho orgullo, microempresa de la comunicación, y bueno, Guillermo Bastida es microempresa de la salud mental. Yo no he recibido un solo centavo partido por la mitad. Al contrario, ya he recibido llamadas del IES que apure pagando, porque si no va a venir de juicio de coactiva.
y pregunte si mis trabajadores pudieron irse a atender ahí algún tipo de enfermedad. No, tuvimos que atenderles en sus propias casas. Es decir, aquí que no nos vengan con el cuento. Por eso es que les queda una gran tarea, mi querido Fernando, una gran tarea a los futuros gobernantes en el 2021, porque ya estos que se encuentran al momento sin ley ni gloria, pues ya más bien lo que les pedimos es que vayan rápidos. Sería bueno que pidan vacaciones adelantadas hasta febrero, marzo o algo así, que se conforme un comité de veeduría que vamos a pedir nosotros. Se está trabajando, sin embargo hay trabas para generar una veeduría ciudadana, pero si la veeduría ciudadana no funciona hasta de aquí finales de noviembre, porque diciembre como todo el mundo está, feliz Navidad, como sea igual, feliz Navidad, entonces nosotros tendremos que esperar a que los próximos asambleístas vayan puliendo un mensaje. Aquí hay algo de por medio, aquí hay que hablar de crímenes de lesa humanidad, aquí hay que hablar de todo eso. Han muerto millones de personas en el mundo, se han muerto miles de personas aquí en el Ecuador. Y entonces nosotros hemos sido cómplices de toda esta mortandad. Habrá que buscar los culpables. ¿Por qué las políticas? ¿Por qué está manejado el COE nacional por un magíster en turismo o creo es en transporte y vialidad? Por favor, ¿de dónde acá? Pues pónganme a manejar a mí el Ministerio de Ganadería, pues si a ese paso nos vamos. ¿Cómo un asunto tan delicadísimo, muy delicado como es la salud del pueblo ecuatoriano en manos de personas ineptas, personas que no tienen ninguna formación, con el respeto que se merecen los profesionales? ¿Cómo puede estar manejado esto por personas que no tienen peregrina idea de lo que significa la salud? Indigna, mi querido Fernando. A veces quienes hacemos periodismo científico estamos muy enojados, indignados, a veces somos fuertes en nuestras expresiones porque ya no hay donde más. Estos señores, eso es lo que nos hemos preguntado: ¿dónde está el dinero? ¿Dónde están los 600 mil y pico millones de dólares que han favorecido a la microempresa? ¿Cuál será la microempresa a la que llegó? A mi microempresa no llegó. Eso muy claro, ni un solo centavo, solo deudas, solo derechos para pagar determinadas situaciones. Las telefonías, cómo se han llevado también el dinero, las telefonías celulares, cómo han hecho la cantidad de dinero en esta pandemia. Es miserable. ¿Por qué no se conduelen del pueblo? ¿Por qué no se conduelen de los ecuatorianos para poder apoyar? Porque sí sería lógico que al menos apoyen con un ventiladorcito de los cuantos millones. Habrá que sentarles también con precedentes. Ya tenemos en Colombia, si más no recuerdo, hay precedentes, y en Argentina, donde se les ha sentado a estas empresas de telefonía celular a que rindan cuentas, porque si han hecho también su agosto en febrero. También habrá que sentarles a una gran cantidad de ciudadanos que han comercializado con la salud, que han hecho de la salud igual su puerquito de ahorros. Entonces, todo eso tendremos que poner bien claro, y tendrán que poner bien claro primero el pueblo ecuatoriano con su votación, y luego pues todo lo que significa la justicia, y tendrá que brillar la justicia por todas estas circunstancias, mi querido Fernando. Así es. Este es un diálogo con el señor doctor Guillermo Bastidas. Tiempo para pausa y ya volvemos para continuar este diálogo interesante.
Y nos quedamos pensando en algunos temas que son importantes. Y ayer apareció Jorge Guatet, el presidente del Consejo Directivo del IES. Dice que le han pedido la remoción definitiva del gerente del Hospital de Especialidades Carlos Andrade Marín. El señor gerente del HCAM, lo reconoce Jorge Guatet, tuvo un problema de COVID-19. Para los que no creen, estuvo 115 días luchando en la cama de un hospital y al final logró salvar su vida. Yo considero que es un ejemplo, dijo, mientras sostenía que él lo va a apoyar. Creo que es lógico, ¿no? Creo que es normal y racional. No se le puede pedir más. Habrá que averiguar, mientras tanto, quién administró y si hubo algún inconveniente. Pero, o sea, cuando tú estás enfermo, no se le puede pedir más, ¿no? Sí, definitivamente. Ahora, el asunto de las remociones, de los cambios, de pedir la renuncia, mi querido Fernando y mi querido amigo Ramón, sí que es un asunto terrible en una sociedad en donde la mafia ha entretejido una verdadera red. Aquí hay, la mafia y la corrupción no está desorganizada. Es una de las entidades, si podemos ponerle el título de entidades, es uno de los grupos más organizados, es uno de los grupos más puestos en disciplina que cualquier otra institución. La mafia y la corrupción ha hecho verdaderas redes que van desde la generación de leyes que acomodan a los mafiosos, a los corruptos y a los pícaros, hasta y mandos medios, intermedios, como si fueran las clásicas mafias que pululaban mucho en la antigua Italia. Pues no, en donde caía uno, caían tres, y existe incluso una ley, entre comillas, una ley ética de la mafia. Eso significa que actuaban, y hemos visto, pues mi querido Fernando, actuaban con nombres ficticios: El Padrino, Pepe Botellas, Catuni, Garoja, Sangonga. Entonces habían incluso, trabajaban como verdaderas redes de mafias en donde las cabezas no son visibles completamente y los subalternos tienen nombres ficticios. Y otra cosa, negociación en efectivo. Caramba, escuchaba en las noticias, no recuerdo exactamente en qué institución, pero los atracos se los hacía en efectivo, y cuando iba alguien a dar un aporte en cheque le decían: no queremos evidencias, todo tiene que ser en efectivo. Mira lo que ha pasado en el seguro: 5 millones y más de medicamentos caducados. Mientras tanto, los pacientes de SIDA, los pacientes con enfermedades virales, hicieron hasta una manifestación y recontra manifestación porque no habían esos productos aquí en el Ecuador para ellos. Y sin embargo, tenían abarrotadas las bodegas con pañales Pompis en un hospital donde se atiende más a adultos que a niños, donde se atienden adultos. Eso debería haber estado en el Baco Ortiz. Tenían una gran cantidad de productos que se habían dañado, habían perdido su utilidad clínica, medicamentos básicos que tenían embodegados, medicamentos que recibieron de donación de alguna empresa farmacéutica y que luego fueron vendidos a personas inescrupulosas que tenían en sus casas cajas enteras de medicamentos contra el COVID y que necesitaba nuestro pueblo, nuestra gente. O sea, ya es un asunto miserable. Por eso es que pensamos en actuar con un título que se llama Crímenes de lesa humanidad. Es inaudito. Algunos cantones están denunciados. Algunos cantones, mi querido Fernando, están denunciados incluso de que recibieron pruebas chinas que fueron rechazadas en países europeos, en España pero precisamente. mandemos a Ecuador a un precio de 5, 3,
$4, mi querido. Entonces, obviamente, ¿qué podemos esperar de Waters y el grupo que trabajó con él? No, o sea, yo francamente no doy mucha credibilidad a que exista una voluntad política por mantener o por despachar a estas personas corruptas que son parte de la miseria de nuestro pueblo y de la miseria de la salud, mi querido Fernando. Guatet sí afirmó que se encontró medicinas caducadas, falta de transparencia, robos y diversos actos de corrupción, y agregó además que va a reducir la cantidad de personal para compras públicas y para transparentar la compra de la institución. Con eso dijo que se ahorraría un montón de dinero y se cumpliría con el cuadro básico de medicamentos, y mencionó además que el presidente ordenó por decreto, y tengo entendido que compraron ayer, hicieron una compra unificada para consolidar los requerimientos de medicinas en un solo sistema para no realizar compras innecesarias. Ayer compraron, si no estoy equivocado, $400 millones en medicinas para el Estado. ¿Habrán comprado bien? Aspiremos que hayan comprado Dormicum, que es lo que necesitamos, Pancuronio, que es lo que necesita un médico anestesiólogo. Esperemos que hayan comprado antibióticos de última generación que se utilicen contra de la Klebsiella pneumoniae. Que no nos vayan a venir con el cuento de que compraron alfombras, que compraron alfombras, o que compraron un nuevo escritorio para el gerente general, o que compraron cualquiera de esas barbaridades que hemos visto, caramba, y que nos da repugnancia, que hayan comprado fundas plásticas sobrepreciadas, o estarían comprando manteles para la cocina. Esperemos que sean productos y medicamentos los básicos, los que se necesita en una pandemia y los que se necesita para situaciones graves como las complicaciones, otras complicaciones, porque el problema, mi querido Fernando, es que obviamente los pacientes no están con COVID, todo el 100% de la población. Mi querido Fernando, hay pacientes con COVID y hay pacientes con traumatismo cráneoencefálico que ¿a dónde están yéndose? Ayer, el fin de semana, tuve el clásico ejemplo de un paciente que acude a la consulta con ideas delirantes, con alucinaciones, con disartria, que se llama hablar medio tartosito para que nos comuniquemos bien, a una persona que tenía dificultades en el movimiento de sus extremidades, pero que le llevaron donde el psiquiatra porque pensaban que estaba loquito. Entonces le hicimos una evaluación a este paciente, y el rato que le evaluamos encontramos que el paciente tenía un hematoma subdural crónico, es decir, un coágulo dentro del cerebro. ¿Y qué hacemos ahí? ¿Qué hacemos en esos casos, mi querido Fernando? ¿A dónde va a irse si están colapsados los sistemas de salud? Y que no nos vengan con el cuento las autoridades del Ministerio de Salud Pública desde Quito, porque ni siquiera conocen la realidad. Desde Quito dicen que todo está controlado. Sin embargo, nuestros trabajadores de aquí, y hay que reconocer, mi querido Fernando, eso sí, no dejaré de reconocer, nuestros trabajadores, nuestros líderes del Ministerio de Salud Pública, nuestros gerentes de la provincia de Tungurahua, he visto que han trabajado de una manera ardua, hasta pidiendo cuotas, si es posible, para que se activen algunas áreas, entre los estudiantes, entre los médicos, haciendo cuota para una sonda. Así trabajan nuestros trabajadores. Sin embargo, desde Quito aquí no pasa nada. ¿Dónde le enviamos a ese paciente? ¿En dónde se va a operar ese paciente si están abarrotados con los casos de COVID? Entonces, todo eso es lo que nos preocupa y nos llama la atención, mi querido Fernando, esta indolencia. Y esperemos que Guates haya hecho una adquisición de lo que necesita. Tampoco pensemos que todos son los mismos, a veces se componen, a veces la conciencia tal vez. Sí, yo te prometo, mi querido Fernando, la conciencia después de sobrevivir del COVID a las personas les cambia, porque empiezan a dar incluso gracias a Dios por la vida, por la segunda oportunidad. Y como yo les he dicho a mis pacientes que se han salvado, ustedes están con una gran responsabilidad, y a nosotros que no nos ha dado, dando gracias a Dios todavía esta enfermedad, comprometernos con la sociedad, con el Ecuador, con el país,
para construir un nuevo orden global de decencia, honestidad, transparencia, de gente trabajadora como somos los ecuatorianos, que estamos contaminados cerebralmente de lo que significa la corrupción, la mafia de corruptos, que es una mafia terrible, mi querido Fernando. Es una mafia que no te la imaginas. Bueno, tú y yo sí nos la imaginamos. Tienen un entramado así bien interesante para poder acabar con los recursos del país, los recursos de la patria y de la gente, mi querido Fernando. Y mira tú, el presidente Moreno, más bien el inquilino de Carondelet, estrena programa radial para informar sobre logros alcanzados por el gobierno. Yo creo que no necesitaba un programa radial. Un spot de 30 segundos le sobraba hasta tiempo para decir lo que ha logrado, que es nada. A 6 meses para terminar su gobierno, dice que abre un espacio de diálogos a través de la recién creada Radio Nacional del Ecuador. Tiene tantos medios en mano y crea una nueva radio. Se va a informar sobre la gestión del oficialismo, dice. En el primer programa dice que va a exponer las acciones que han puesto en marcha para abrir mercados internacionales, pero sobre todo para informar cómo se superaron los desafíos de la pandemia por el COVID-19. O sea, el señor Moreno ya ha superado el COVID-19 y no nos hemos enterado que ha superado el problema de la pandemia, que va a informar a la población de manera frontal, dice. Se constituye en un espacio democrático y participativo, en el que, qué coincidencia, mira, se acaban de anunciar los medios a los que se les va a entregar frecuencias, o las personas a las que se les va a entregar frecuencias, y a él ya, como siempre, pone a disposición del gobierno sus medios para esas cadenas, para engañar a la gente. Y uno se preocupa, dice, bueno, ¿y qué pasó? ¿Cómo así? ¿Qué coincidencia? Todavía no se hacen ni siquiera públicos completos todos los nombres de quienes han recibido frecuencias, pero ya están listos allí para hacer alfombra. Obviamente, antes de esto les ratificaron la frecuencia a todos los que hoy son tan gentiles, entre comillas, con el señor Moreno, con el inquilino de Carondelet. Ya le están poniendo micrófono para que haga política y politiquería en medio de las elecciones. ¿Puede ser posible? Y un Consejo Nacional Electoral absolutamente en silencio, obviamente. Mi querido Fernando, tú bien sabes, y hemos repetido aquí la frase de los griegos y romanos, ¿no? Más que todos los romanos. Panem et circenses. Hay que darle pan y circo al pueblo para entretenerle y distraerle de la realidad social, política, económica que atenta en contra de la vida, en contra de la salud. Entonces no es de extrañarme que Lenín Moreno ya esté armando su circo, porque al principio, al entender, tenía alguna afición por el asunto del circo y los payasos, porque alguna vez creo que él se hizo a cargo de un circo itinerante, si más no recuerdo, Fernando. Así fue. Perdóname. Así fue, sí. Entonces parece que hay alguna afición del señor con los circos, ¿no? Entonces, circo y pueblo. Entonces, ya ahora el circo en estos momentos va a ser reemplazado por disque una socialización con spot, como se llame. Sí sería importante que eso lo gaste del bolsillo de él, porque informarle al pueblo ecuatoriano qué es lo que ha hecho, que me disculpen, pero no ha hecho nada. Bueno, sí ha hecho. Ha colaborado con toda la desgracia que sucede en el país. Sí, o con la mayoría al menos. Definitivamente, cuáles serán sus logros? Es que no puedo entender, no encuentro cuál será un logro, no se me viene a la memoria. No se me viene francamente a la memoria el logro. Sí hay un logro, las bendiciones enviadas del Santo Papa a través de la vicepresidencia, con el respeto que siento por el Papa. Y tú sabes que yo soy católico apostólico romano, con respeto a la Virgen estoy diciendo esto. No necesitábamos una vicepresidenta que se vaya gastando los recursos del pueblo ecuatoriano a venirnos trayendo la bendición del Papa. Dios está junto a nosotros, Dios está aquí, junto al terreno, junto al pueblo. Jesús está junto al pueblo, junto al terreno, no está enviando bendiciones vía online, peor que nosotros hayamos mandado, no nosotros, que haya mandado el gobierno,
en plena pandemia a la vicepresidenta a que se dé una vueltita de paseo, porque eso es paseo, junto a en su Europa, familia. exponiendo su vida. Exponiendo su vida. Habrá que hacer un monumento de exposición a la vida y a la salud de toda la familia. ¡Qué vergüenza! Sí, yo pienso que esa es una obra de Lenin Moreno. Esa es una obra que tiene que ser reconocida, recordada hasta el cansancio por las futuras generaciones para que sepan a qué niveles se llegó en plena pandemia, mi querido Fernández. Lamentable, con nuestra platita, con el viaje de la vicepresidenta María Alejandra, pero que igual se confundieron, el cónsul dijo María Fernanda, no es María Alejandra, con la platita que se la gastó. Seguro, mi querido Fernando, 10 ventiladorcitos acá a Ambato. ¿Cómo no le hubiésemos agradecido? Seguro que ahí sí venía la bendición de Dios. Pero enviarle a que vaya allá al Vaticano y a recorrer Europa, yo no sé qué irá a hacer la señora en esos lugares. La señora vicepresidenta de la República del Ecuador, ¿qué irá a hacer en esos lugares? Aspiramos que traiga al menos alguna carta de intención de ayuda, pero esas sí son las obras de Moreno, como son otras cosas más, porque él está gobernando el país, pues. La otra obra de ser las medicinas caducadas. La otra obra debe ser 190 médicos aproximadamente muertos hasta el momento. La otra obra debe ser los cadáveres embalados. La falta de justicia. Obra, resucitados. Hay resucitados. ¿Sabes que es el único país en el mundo que han resucitado personas del COVID? Así que va a publicarse posiblemente en el New Journal posiblemente estos casos de resurrección en el Ecuador, mi querido Fernando. Esas son las obras. Y es increíble, porque lo que sí hemos tenido es una falta de justicia. Son obras del gobierno, por ejemplo, no haber perseguido la corrupción, no haber recuperado un solo centavo, que el señor Correa y sus cómplices estén libres, que varios asambleístas hayan ido a México con toda tranquilidad, que haya fugado el señor Cristian Viteri, que haya fugado, se me va hasta el nombre, Viviana Bonilla, que la otra señora haya entrado a la embajada de Argentina a estar allí de invitada, entre comillas. Son algunos de estos temas. Y uno se queda pensando, bueno, ¿y qué más? El tema de la justicia. Un señor que confiesa haber cometido una serie de irregularidades, de haberse apropiado de dinero del Estado, condenado por peculado, al final solo 5 años. No, bueno, fuera 5 años. 50 meses, 4 años, 2 meses. Oye, y esto es increíble. Mira, la fiscalía anuncia que no va a acusar a Jacobo Bucarán, sino solo por alguna cosilla mínima. Y a Abdalá Bucarán, pues lo van a acusar simplemente por haber tenido piezas arqueológicas. Entonces... Claro, negocio de piezas arqueológicas nada más le van a acusar. ¿Y el muerto? ¿Y el israelí muerto? O sea, ¿qué es? ¿Un juego? Ese señor decía que, y hay videos, que fue amenazado por Bucarán. O sea, aquí no se sigue nada. O sea, esta falta de justicia es uno de los temas que nos preocupa enormemente, pues. Y no pasa nada para el señor Correa y todo lo pretenden tapar, entre comillas, con unos 2,000 millones de dólares que dice Mauricio Pozo llegarán en diciembre. Eso dice que va a servir para pago de décimos, devoluciones del IVA, para ponerse al día con los empleados públicos, etc. ¿Y para el país? Seguramente la factura para pagar los 2,000 millones que se van a feriar. Sí, mi querido Fernando, es lamentable. Y el primer lamento, repudio, indignación del pueblo ecuatoriano es a los asambleístas, a un grupo de asambleístas, 43% aproximadamente vinculados a redes de corrupción. ¿Cómo puede ser posible que los disque padres de la patria estén vinculados a actos de corrupción? Pero es que justamente por eso es que no dieron trámite a la ley de extinción de dominio, pues. Por eso están calladitos, mojillatos, aquí no pasa nada, porque la ley de extinción de dominio para nuestros amigos les contamos que es traerse el dinero de la corrupción, de estos corruptos, traerse todo ese dinero para salud, para educación,
También en la ley de extinción, la incautación de bienes mal habidos, bienes resultado de la corrupción, para salud, para educación en nuestro gobierno, en nuestro estado ecuatoriano. Entonces, por eso es que también se hicieron los disimulados y no aprobaron la ley de extinción, tarea que tiene que ser la primera de los asambleístas del próximo año, del 2021. Primera tarea, ley orgánica de la salud, código orgánico de la salud. Segunda, ley de extinción, para que estos pillos, porque sí sería incluso prudente ver si alguna vez se les puede poner cadena perpetua, para que si no es por la razón, por miedo, siquiera tengan a robarse el dinero del pueblo ecuatoriano, porque eso es lo que han hecho, se han robado el dinero del pueblo ecuatoriano. Entonces ahí sí están calladitos, aquí no pasa nada. Aquí hemos tenido a un mago que desapareció el dinero del ISPOL. Aquí tenemos juzgándole a una ministra por haber tirado bombas y no por toda la cadena de atropellos y la cadena de negociado en los hospitales. Mi querido Fernando, tengo denuncias verbales. Ojalá Dios me permita defenderles de aquí en mayo. Denuncias verbales que en hospitales, ahí diremos con nombre y apellido, hospitales en los que se les pide a los médicos o a los trabajadores para darles un puesto, la carpeta pero con un billete de $2,000. Ya tenemos eso bien clarito y eso vamos a denunciar porque el pueblo ecuatoriano necesita que vayamos pilando esta bola de corruptos, este grupo de corruptos que hay. Y si digo bola, me perdona el pueblo ecuatoriano, pero sí, es una bola porque cada vez va creciendo como una bola de nieve y acabando con la paciencia, con la fe del pueblo ecuatoriano. Eso están haciendo con nosotros. Eso es lo que quieren seguir haciendo estos bandidos, estos pícaros, que les estamos viendo que muchos de ellos se están religiendo en el país. ¿Religiendo de qué, pues? ¿Qué han hecho para la reelección? ¿Qué están haciendo en beneficio del pueblo? ¿Qué están haciendo en beneficio de la comunidad ecuatoriana? Entonces, mi querido Fernando, esa sí es responsabilidad. Cuando los jóvenes estudiantes, mis alumnos, me preguntan a veces en clases y me dicen, ¿y quiénes son los culpables de esta crisis? Le digo, todas las mañanas van a encontrar al culpable de esta crisis. Se levantan y se van a ver al espejo. Porque claro, muchas personas confiaron en estos ciudadanos. Ojalá se actúe con probidad por parte del Consejo Nacional Electoral, porque yo sí tengo serias dudas, y esas serias dudas se las digo y les he dicho en la cara, porque yo sí tengo una duda, porque estos pícaros, si no ganan por las buenas, ganan por las malas. Es decir, si están ganando los buenos ciudadanos, la gente honesta, las próximas elecciones, se ha de ir la luz, se ha de apagar el sistema, le ha de entrar un virus y ha de volver a prenderse las computadoras del Consejo Nacional Electoral o del Consejo que custodia las elecciones en el país. Se volverá a prender como en las anteriores elecciones, a la media hora, con datos cambiadísimos. No vamos a permitir ahora aquello. El pueblo ecuatoriano también tiene que empoderarse y a dejar de ser tímido, tiene que empoderarse y agarrarle muy bien a esto. No vamos a permitir que la voluntad del pueblo se tuerza en manos de personas que lo único que quieren es mantenerse en el poder para aprender a vivir de ello, porque honradamente no pueden, no tienen la capacidad ni una profesión noble como para defenderse en la vida. Entonces buscan como opción la politiquería o la política. El pueblo ecuatoriano va a estar muy pendiente de las próximas elecciones. Tengan absoluta seguridad, mi querido Fernando. Me quedo pensando en lo que pasa en Estados Unidos, ya para cerrar, porque estamos sobre tiempo. Mira, Biden está convocando ya a una reunión para empezar a tomar decisiones en torno a la pandemia y una serie de cosas más. Oigan, pero si el conteo de votos no ha terminado, si el 14 de diciembre recién se va a pronunciar el colegio electoral, el señor Biden no ha ganado ninguna elección todavía y ya está empezando a gobernar. El señor Biden ha sido proclamado por medios de comunicación, no ha ganado ninguna elección. Y ya él está disparado y empezando, entre comillas, a gobernar. Biden fue declarado ganador por su vicepresidenta Kamala Harris. O sea, ¿qué nos está pasando?
Esto va a generar un gravísimo conflicto en Estados Unidos. Perú estuvo al borde del abismo y no sé si sigue al borde del abismo. Ayer le tocó renunciar a Manuel Merino y el Congreso peruano inmediatamente eligió a Francisco Sagasti, que aparentemente va a tranquilizar ánimos porque ingresa con 97 votos a favor, 26 en contra, 0 abstenciones. El líder del Partido Morado consigue llegar con aceptación del pueblo. Es de un partido de extrema izquierda. Esperemos que eso no le complique a Perú. Pero en eso estamos. Eso es lo que está ocurriendo, eso es lo que está pasando. Y tú bien mencionas también el Consejo Nacional Electoral con una serie de acciones que, desde mi perspectiva, son absolutamente fraudulentas y que no ayudan definitivamente en nada a la transparencia y a la normalidad. Mira, ¿qué es lo que podría pasar? Estamos en medio de un polvorín en este instante porque el mundo parece que está girando hacia el mal y el mundo parece que está girando hacia la izquierda, lo que es grave y terrible. No me preocuparía mucho si gira hacia la izquierda o hacia la derecha, mi querido Fernandito. El asunto es que bien sabemos los ecuatorianos y las personas que algo leemos sobre politología, que los actuales izquierdosos, cuando hablan de acabar con la pobreza, es acabar con la pobreza, pero de ellos, pues, no del pueblo. Y están diciendo la verdad. Les prometo, ciudadanos, que vamos a acabar con la pobreza. Y entre ellos dicen la mía, es decir, la de ellos. Tú bien sabes, y nosotros sabemos, que estos de izquierda son los que se leyeron el Che Guevara, pero se lo leyeron mal, o lo que les convenía. El Che Guevara dice, hay que morir por la revolución. Pero estos izquierdosos aprendieron a vivir de la revolución y a vivir súper bien, bien acomodados, comiendo salmón, comiendo caviar, mientras el pueblo no tiene para sus funciones básicas y elementales. Estos, por eso se llaman socialistas, ¿no? Porque son muy listos, eso sí, muy hábiles para armar todo lo que se llama la triquiñuela politiquera. Y da mucha pena porque, bueno, no solamente hay la preocupación de algunos países de América Latina sobre la política norteamericana, están muy preocupados de Europa por la tendencia de Biden y de la candidata a vicepresidenta, que más que un ilustre estadista es un ilustre socialista, ¿no? Entonces habrá que ver, porque cuánto ha trabajado desde mucho antes, pero cuánto hizo Abraham Lincoln por unificar el Estado norteamericano, para que ahora lo empiecen a dividir en tendencias, ¿no? Y en tendencias, lo cual sería terrible. Ahora esperemos que no sea la crónica de una muerte anunciada. Aquí tienen que aclarar, porque las cosas no están transparentes en ese Consejo Nacional Electoral de los Estados Unidos. Está muy clara la situación. Esos votitos vía online, vía correo electrónico, son muy sospechosos, toditos a favor de Biden, ninguno a favor de Trump. No creo así de tan fácil la situación. Y conste, quienes hacemos periodismo científico no estamos ni a favor de Trump ni a favor de Biden, sino en favor de la democracia, como decía José Saramago. La democracia en América es una tomadura de pelo, porque solamente se escoge a los votantes y luego ni siquiera se cuentan sus votos, sino la deciden 2 o 3 pícaros. Entonces igual, aquí nosotros ya sabemos quién va a ser candidato y quiénes van a ser asambleístas, lo único que nos hace falta es votar en febrero. Entonces tendremos que esperar eso con paciencia, pero no vamos a permitir, francamente no vamos a permitir, vamos a estar muy pendientes. Nosotros no le tememos a ningún Consejo Nacional Electoral, el pueblo ya está cansado, nosotros ya fuimos liderados en algún momento a medias, aunque sea por nuestros próceres de la independencia. Tenemos que buscar la razón justa ahora de luchar en contra de estos bandidos y pícaros que se enquistan en instituciones del Estado y tienen que ser llevados al banquillo de la Asamblea, tienen que ser llevados al banquillo de la veeduría ciudadana para que respondan todo eso, que Alvarito entra, que Alvarito no entra, que el Arauz entra, que el Arauz no entra, pero
Es el colmo, y es el colmo. Bueno, claro que nuestra vida democrática, entre comillas, mi querido Fernando, la iniciamos con un presidente que no fue ecuatoriano. ¿Ya qué podemos esperar a estas alturas? Que el candidato a presidente vote en México. Ya es lo último. Día vista y paciencia de un Consejo Nacional Electoral que tiene que rendirnos cuentas. No les tememos. El pueblo ya les empezó a no tener, ya empezó a no tenerles miedo. El pueblo ya está muy molesto, está incómodo con ustedes. Tienen que escucharle al pueblo y tienen que cambiar su política y al menos volverse un poquito transparentes y dejar la mafia de la corrupción que está haciendo un verdadero caos del pueblo ecuatoriano, mi querido Fernando. Guillermo, gracias. El tiempo es nuestro peor enemigo. Siempre un gusto platicar contigo. Gracias, mi querido Fernando. Este es Colosal, la que sí le dice la verdad.